Hay una fractura que atraviesa la experiencia humana, sutil, invisible y, sin embargo, más decisiva que la riqueza, el estatus o el intelecto. No es la división entre lo espiritual y lo material. No es la división entre lo despierto y lo dormido. Es la gran cisma entre el soberano y el sujeto. El sujeto experimenta la realidad como un sistema meteorológico. Los eventos suceden, los estados de ánimo llegan, las oportunidades se desvanecen y la vida se convierte en una secuencia de reacciones, defensivas, improvisadas y de agotamiento. El sujeto se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y como si la realidad fuera un tribunal y él solo un acusado esperando el veredicto. Pero el soberano habita una arquitectura diferente. El soberano no niega las circunstancias, pero se niega a ser su autor. Comprende un principio oculto, conocido en las tradiciones esotéricas y reflejado en la psicología profunda y la teoría de sistemas. La realidad no es simplemente algo en lo que se entra, es algo que se escribe continuamente a través de la percepción, el lenguaje, la atención y la creencia. Y quien controla estos instrumentos controla el mundo que llaman real. Así que la pregunta con la que comienza este episodio no es motivacional, sino metafísica. ¿Vives en una realidad que heredaste? ¿O en una que estás diseñando activamente? En este video, El Código del Arquitecto, transmutando la matriz de la realidad, vamos a trazar la frontera invisible entre soberano y sujeto, con una claridad quirúrgica. Aprenderás cómo funciona realmente Matrix, no como ciencia ficción, sino como una estructura psicológica y simbólica real que gobierna el comportamiento, la identidad y el destino. ¿Por qué la mayoría de las personas, sin saberlo, consienten su propia programación, incluso cuando creen que están eligiendo? El Código del Arquitecto, un marco esotérico práctico para la transmutación. Cómo pasar de la reacción a la autoría, de la supervivencia al diseño. Y lo más importante, cómo recuperar el asiento de la autoridad interior, para que tu vida deje de sentirse como algo que te sucede y comience a sentirse como algo que se mueve a través de ti con intención. Al final no solo entenderás la gran división, podrás reconocerla en tus pensamientos, tus hábitos, tus relaciones, tus miedos, tus sincronicidades y en los lugares tranquilos donde la realidad aún se negocia. Porque el soberano no es alguien en quien te conviertes por inspiración. El soberano es alguien en quien te conviertes por código. Lo que la mayoría de la gente llama manifestación se ha romantizado hasta convertirse en superstición, una estética de tableros de visión, afirmaciones y optimismo suplicante, una frágil esperanza disfrazada de método. Y como se presenta como un don, la persona promedio concluye, algunas personas simplemente lo tienen. Pero el conocimiento oculto, silenciosamente preservado en escuelas esotéricas, reflejado en la psicología profunda e incluso insinuado en la ciencia cognitiva moderna, es mucho menos sentimental. La manifestación no es un talento, es una arquitectura aplicada, no un hechizo sino un plano, no un estado de ánimo, sino un método. Si la realidad se moldea, al menos en parte, por la percepción, la atención, la interpretación y la acción, entonces la manifestación se convierte en la hábil colocación de esas fuerzas en un diseño coherente. En otras palabras, no le estás rogando al universo. Estás aprendiendo a construir un campo de realidad, una estructura lo suficientemente fuerte como para albergar un futuro que aún no existe. Y es por eso que la brecha entre soberano y sujeto se vuelve tan marcada. El sujeto se manifiesta deseando. El soberano se manifiesta mediante la ingeniería, mientras que la mayoría languidece en ilusiones, oscilando entre la esperanza y la decepción. La élite, a lo largo de las épocas, ha empleado algo mucho más frío y preciso, protocolos mentales. Lo que podríamos llamar, en términos modernos, algoritmos cognitivos, operaciones internas repetibles que moldean el comportamiento, la percepción y el resultado. Piensa en un algoritmo como una secuencia que produce un resultado de forma fiable. La élite entiende que la conciencia no es solo un flujo de pensamientos, es un mecanismo de selección. De entre infinitas interpretaciones, acciones y plazos posibles, la mente elige constantemente lo que percibirá como real y lo que ignorará como irrelevante. Así que la pregunta es, ¿quién creó tu mecanismo de selección? Porque si la mente es la guardiana, la manifestación es el arte de reescribir la puerta. Aquí es donde la frase colapsar probabilidades infinitas deja de ser poética y se vuelve práctica. Vives dentro de un amplio campo de potencial, oportunidades, encuentros, resultados, caminos. Pero solo una pequeña parte de ese potencial se convierte en tu experiencia vivida. ¿Por qué? Porque tu atención filtra la realidad. Tu identidad moldea tus decisiones. Tus creencias determinan tu umbral de posibilidad. Y tu sistema nervioso rige lo que puedes tolerar el tiempo suficiente para construir.
Así que la élite no se limita a pensar en positivo. Instala un código interno que obliga a la realidad a reorganizarse en torno a un nuevo centro. No preguntan ¿qué quiero? Preguntan ¿qué sistema produciría la vida que deseo como su inevitable resultado? Ese es el plan maestro. Y el plan maestro se construye mediante mecanismos disciplinados como control de la atención, lo que energizas repetidamente se convierte en tu mundo. Fortalecimiento de la identidad. Nunca superarás lo que crees que eres. Ingeniería narrativa. La historia que habitas se convierte en el guión que actúas. Diseño del entorno. Tu entorno es un algoritmo silencioso que moldea tu comportamiento. Repetición con precisión, no fe, condicionamiento. Es por eso que la manifestación, en su verdadera forma esotérica, se acerca más a la alquimia que a la magia. La alquimia no es desear oro. La alquimia es aprender las leyes por las cuales la materia prima se refina, mediante calor, tiempo y método, hasta convertirse en algo más. Y aquí está la verdad incómoda. El mundo recompensa a quienes comprenden los sistemas y consume a quienes los llaman suerte. Así que, cuando la élite parece manipular la realidad sin esfuerzo, rara vez lo hace sin esfuerzo. Simplemente se esconde, tras el lenguaje, tras las instituciones, tras los rituales mentales que al público nunca se le enseñó a nombrar. Lo que nos lleva a la siguiente puerta. Si estos algoritmos cognitivos existen, ¿de qué están hechos? Y más importante aún, ¿cómo se instala el plano del arquitecto en la propia conciencia para dejar de esperar una nueva línea de tiempo y empezar a generarla? Ahora entramos en el territorio más incomprendido de la espiritualidad moderna. El momento en que la gente toma prestado el lenguaje de la mecánica cuántica para justificar la fantasía, y luego se pregunta por qué nada cambia. Así que seamos precisos. Cuando hablo de la mecánica cuántica del observador divino, no afirmo que se puedan crear planetas con un parpadeo. Señalo un principio más profundo y verificable, que tanto místicos como científicos abordan desde diferentes perspectivas. La realidad no se experimenta en estado puro. La realidad está mediada por la observación. En física, la palabra observador no significa un ser humano con buenas vibras. Significa medición, el acto que convierte la posibilidad en un resultado particular. En psicología, el observador es la conciencia que observa y decide el significado de un estímulo. En las tradiciones esotéricas, el observador es el trono interior, la sede de la atención, la intención y la interpretación. Y en la vida cotidiana, esto se vuelve sorprendentemente práctico. Aquello a lo que prestas atención constantemente se convierte en tu mundo. Lo que refuerzas emocionalmente se convierte en tu patrón. Lo que interpretas repetidamente se convierte en tu destino. Así que sí, la realidad es maleable, pero no porque el universo sea tu genio personal. Es maleable porque tu conciencia no está simplemente dentro de la realidad. Tu conciencia es uno de los mecanismos por los cuales la realidad se selecciona, se estabiliza y se vive. Esta es la matriz en su definición más funcional. Un campo receptivo de percepción, significado y comportamiento. Una interfaz viva entre el mundo interior y el mundo exterior. Y aquí está la clave. El campo responde con mayor intensidad no a tus palabras, sino a tu coherencia, la alineación entre pensamiento, emoción, identidad y acción. Por eso las frecuencias importan, pero no en la versión animada. La frecuencia aquí es la firma de lo que irradias repetidamente a través de su sistema nervioso, seguridad versus amenaza, tu línea de base emocional, dolor versus gratitud, resentimiento versus reverencia, tu autoconcepto, yo pequeño versus yo arquitecto, y tu atención habitual. La matriz responde porque tú respondes primero, a través de decisiones que ni siquiera notas que estás tomando. La mayoría de las personas intentan la manifestación con una señal dividida. Dicen abundancia, pero ensayan escasez. Declaran amor, pero encarnan la defensa. Visualizan libertad, pero actúan desde el miedo. Y el campo, ya sea que lo llames psique, sistema o realidad simbólica, hace lo que siempre hace, amplifica lo consistente, no lo que se solicita. Ahora, la pedagogía prohibida de la historia. Aquí es donde la trama se complica. Estos principios no son nuevos. Lo nuevo es el envoltorio. A lo largo de la historia, las sociedades han conservado una comprensión incómoda, que la autoridad interior moldea el destino exterior, y que si las masas aprendieran los mecanismos de la autoridad interior, serían mucho más difíciles de gobernar mediante el miedo, la envidia y la distracción. Así que las enseñanzas fueron codificadas, ocultas a simple vista mediante alegoría y mito, grados de iniciación, símbolos sagrados, lenguaje ritual y textos que parecen religiosos en la superficie, pero que en el fondo funcionan.
como tecnologías psicológicas. A esto me refiero con la pedagogía prohibida de la historia, la educación que no solo informa, sino que transforma, la educación que, si se practica ampliamente, produciría soberanos en lugar de súbditos, no porque sean malvados de una manera simplista, sino porque el poder siempre se organiza en torno a la previsibilidad, y la mente despierta no es predecible, que enseñan repetidamente los textos esotéricos, la atención como instrumento sagrado, el discurso como ley creativa, la emoción como combustible, la disciplina como altar, la identidad como máscara que se convierte en rostro, la iniciación como recableado de la percepción, diferentes idiomas, misma arquitectura. La conclusión se vuelve inevitable. Tu vida no es solo una biografía, es un currículo, y Matrix no es solo una prisión, también es un aula. A continuación, la postura del autor. Entonces, ¿qué es la postura del autor? Es el momento en que dejas de tratar tu vida como una historia en la que estás atrapado y comienzas a tratarla como una historia que eres, responsable de componer, no a través de la negación del dolor, no a través de una derivación espiritual, no fingiendo que siempre estás en alta frecuencia, sino a través de algo mucho más maduro, la asunción de la autoría. El personaje pregunta, ¿por qué está pasando esto? El autor pregunta, ¿qué me está enseñando esto sobre mi código operativo actual? El personaje dice, esto es lo que soy. El autor dice, esto es lo que he sido condicionado a representar. El personaje ruega a la realidad por un cambio. El autor cambia el patrón interno que la realidad sigue reflejando. Esta es la transición de ser escrito por el mundo a convertirse en quien escribe de vuelta. Porque cuando te conviertes en el autor, comienzas a ver la matriz por lo que realmente es. Un campo receptivo que refleja tu coherencia, recompensa tu disciplina y amplifica tu identidad más repetida. Y una vez que ves eso, dejas de perseguir señales, dejas de negociar con el destino, dejas de llamar a tus patrones personalidad. Comienzas a hacer lo único que hacen los soberanos, reescribir el código. Y en el siguiente segmento, pasaremos de la teoría al primer mecanismo real de reescritura, cómo el arquitecto estabiliza una nueva realidad, el tiempo suficiente para que se vuelva inevitable. Así que entremos en la visualización como tecnología sagrada, porque la realidad activa es la ingeniería. La mayoría de las personas visualizan la forma en que ven una película, pasivas, melancólicas y secretamente dudosas. Tratan la imagen interior como entretenimiento, y luego se preguntan por qué el mundo exterior permanece inalterado. Pero en el antiguo marco esotérico, la visualización no es una fantasía, es una tecnología sagrada, un acto interno disciplinado, que se utiliza para diseñar la interfaz entre la mente y la materia. Para comprender esto, necesitamos una distinción esencial. Soñar despierto es una imagen que visitas. Una forma de pensamiento es una imagen que construyes. Una forma de pensamiento no es simplemente una imagen, es un patrón estructurado de atención, emoción, significado y expectativa, cohesionados en un único diseño energético. En lenguaje hermético, es sustancia astral moldeada por la voluntad. En lenguaje moderno, es un plano neuroemocional que reorganiza la percepción y el comportamiento, que a su vez reorganiza los resultados. Así que la afirmación no es que tu imaginación reordena los átomos, mágicamente como una varita mágica. La afirmación es más precisa y más peligrosa. Tus imágenes internas programan los filtros, a través de los cuales percibes oportunidades, interpretas eventos, eliges acciones y persistes a pesar de la resistencia. Y cuando esos filtros cambian, toda tu realidad vivida cambia. Por eso la visualización practicada correctamente se acerca más a la arquitectura que a la esperanza. No estás rogando que la vida sea diferente. Estás instalando una nueva plantilla interna, hasta que tus pensamientos, emociones y acciones se ajusten a ella de forma natural. Esto es ingeniería activa de la realidad. Ensayas el estado que pretendes habitar. Encarnas la identidad que naturalmente crearía el resultado. Condicionas el sistema nervioso para tratar ese resultado como realista y seguro. Estabiliza la atención hasta que el mundo interior se vuelva lo suficientemente coherente como para guiar al mundo exterior. Porque lo que se manifiesta no es lo que deseas. Lo que se manifiesta es lo que habitas repetidamente. Ahora bien, hablemos del vacío cuántico, pero sin mitología. En física el vacío no es nada. Es un campo con fluctuaciones, potencial y actividad latente. En lenguaje espiritual se asemeja a lo no manifiesto, el vacío fértil del que puede surgir la forma. Pero tu acceso a ese campo, tanto psicológica como simbólicamente, depende del estado. No todos los estados cerebrales tratan la realidad de la misma manera. Cuando estás en la fase de lucha o huida, tu sistema nervioso reduce tu mundo. Aumenta la detección de amenazas. La imaginación se derrumba en la supervivencia.
El futuro se convierte en una repetición del dolor pasado. Pero cuando entras en ritmos más lentos y coherentes, estados asociados con la meditación, el ensueño, la oración profunda y la absorción enfocada, algo cambia. La mente se vuelve menos fragmentada. La atención se vuelve estable. Las imágenes se vuelven vívidas. La emoción se vuelve programable. Y se hacen posibles nuevas asociaciones. Aquí es donde la práctica esotérica y la neurociencia se unen. El estado gobierna el acceso. Así que cuando decimos utilizar patrones específicos de ondas cerebrales, no se trata de buscar jerga, sino de comprender el principio. Para acceder a un rango más amplio de posibilidades, debes entrar en un estado de conciencia más amplio. En el lenguaje del arquitecto, estás pasando de la densa y habitual línea temporal a un umbral creativo, donde se pueden codificar nuevos patrones. El vacío cuántico, en términos prácticos, es la quietud interior, donde el viejo condicionamiento pierde su control, el tiempo suficiente para que se instale un nuevo código, y la visualización es el instrumento que escribe en esa apertura. Aquí está la clave final, quizás la más importante. El anhelo no es manifestación. El anhelo es una confesión de ausencia. Emite la señal, no lo tengo. Y la psique, junto con tus decisiones y tu tolerancia a la incomodidad, se organiza en torno a esa señal. Es por eso que algunas personas manifiestan durante años y solo se agotan más. Están practicando la carencia con devoción religiosa, visualizan con desesperación, afirman con miedo subyacente, imaginan el futuro mientras su cuerpo sigue convencido de que es imposible. Eso es anhelo. El anhelo atrae la decepción porque refuerza continuamente la identidad de quien está esperando. La certeza es diferente. La certeza no es ruidosa, no es performativa, no es maníaca. La certeza es un veredicto interno establecido. Es el momento en que dejas de solicitar el resultado y comienzas a actuar como si ya te estuviera asignado, porque has aceptado el costo de convertirte en la persona que naturalmente vive allí. La certeza no es espero. La certeza es he decidido. Y aquí está el matiz que separa la fantasía del poder. La certeza no es creencia pasiva. La certeza es alineación encarnada. Es cuando la atención deja de dispersarse. Las emociones dejan de discutir. La identidad deja de negociar. Las acciones dejan de contradecirse. Y todo el sistema se vuelve coherente. Esa coherencia es lo que las tradiciones antiguas llamaban voluntad. No fuerza egoica, sino más suave, más profunda, la dirección unificada del ser. Y cuando alcanzas ese estado, dejas de intentar manifestar. Empiezas a comportarte como un arquitecto, porque el universo, si quieres la expresión mística, no responde a la súplica. Responde a la orden, no a la orden como arrogancia, a la orden como alineamiento con la ley. El sistema operativo de la realidad es la coherencia, y la certeza es la coherencia cristalizada. Así, el protocolo se vuelve simple, pero no fácil. Entra en el estado receptivo, quietud, coherencia, umbral. Construya la forma de pensamiento con precisión, no imágenes vagas, sino la realidad vivida. Sellarlo con certeza encarnada, identidad plus emoción plus acción alineadas. Repita hasta que la plantilla interna se convierta en su versión predeterminada. Y una vez que se convierte en tu yo predeterminado, el mundo exterior no cambia milagrosamente. Simplemente comienza a reflejar lo que has estabilizado en tu interior. Lo que nos lleva al siguiente segmento. La pregunta que aterroriza al sujeto y libera al soberano. Si la visualización es tecnología sagrada, ¿cuáles son los pasos exactos que utiliza el arquitecto para instalar una nueva realidad sin recaídas, sin dudas, sin volver al código anterior? Si el plan del arquitecto es real, entonces debe ser reproducible. No depende del estado de ánimo, no depende de la astrología, no depende del carisma. Una verdadera tecnología puede enseñarse, probarse, repetirse y refinarse. Así que aquí está el mecanismo central, un algoritmo cognitivo, una secuencia de 3 fases, que convierte la percepción espiritual en realidad operativa. Y observen el encuadre, no intentamos atraer una vida. Intentamos reemplazar el código que sigue generando la actual, porque lo que llamas mi realidad a menudo es solo tu subconsciente ejecutando el programa de ayer con el calendario de hoy. Fase 1. Interrupción del patrón. La detención deliberada de los ciclos subconscientes automáticos y limitantes. Antes de construir lo nuevo, debes dejar de alimentar lo viejo. La mayoría de las personas intentan la manifestación mientras su subconsciente sigue realizando los mismos ciclos. El mismo diálogo interno, los mismos desencadenantes emocionales, la misma identidad defensiva, las mismas predicciones disfrazadas de realismo. Visualizan la abundancia y luego, 10 minutos después, ensayan la catástrofe. Afirman el amor y luego, ante la primera incomodidad,
vuelven a la armadura. Así que el primer paso no es pensar en positivo. El primer paso es interrumpir el trance. La interrupción del patrón es el momento en que detectas el programa en marcha y te niegas a dejar que complete su ciclo. Este es el acto soberano y suele consistir en 3 micromovimientos. Reconocimiento. Nombra el patrón sin fusionarte con él. Este es el ciclo de la escasez. Este es el guión del abandono. Este es el ritual del autosabotaje. Rompes la cadena automática, fisiológica y cognitivamente. Cambia la postura, cambia la respiración, cambia el entorno, cambia la entrada, porque el subconsciente no es solo lenguaje, es memoria corporal. Denegación de finalización. Esto es crucial. No dejar que la vieja narrativa llegue a su conclusión. Lo detienes a mitad de la frase, a mitad de la predicción, a mitad de la fatalidad. El viejo programa se alimenta del impulso, gana al completar el ciclo. La interrupción del patrón es el momento en que dices, este ciclo termina aquí. Y en términos esotéricos, este es el primer acto de la alquimia, la separación. Separas al testigo del patrón, eliminas la consciencia del hechizo. Fase 2. Programación de reemplazo. Instalar nuevas estructuras de pensamiento mediante la fusión de la emoción y la certeza. Interrumpir el código antiguo no basta. El vacío no es neutral. Si detienes un programa y no instalas nada, la mente recargará la configuración predeterminada. El sistema nervioso volverá a lo conocido, porque lo conocido se siente seguro, incluso cuando es doloroso. Así que la fase 2 es la instalación. Y la instalación tiene un ingrediente secreto que la mayoría de la gente ignora. La emoción es la tinta, la certeza es el sello. Un nuevo pensamiento sin emoción es una sentencia muerta. Una nueva imagen sin certeza es una alucinación temporal. La programación de reemplazo requiere fusión. Una huella coherente que el subconsciente reconoce como real. Aquí es donde la visualización se convierte de nuevo en tecnología sagrada, pero ahora con precisión. No te limites a imaginar el resultado. Instalas la identidad que naturalmente la produce. Generas el estado emocional que existiría si ya fuera cierto, y lo anclas con una decisión tan completa que detiene la negociación, porque el subconsciente no obedece a tus deseos. Obedece a lo que repetidamente presentas como cierto. Así que tu guión sustituto no es espero poder, sino esto es lo que soy ahora. Esto es lo que hago ahora. Esto es lo que permito ahora. Y para hacerlo operativo, lo vinculas a un detonante conductual. Ejemplo, cuando la ansiedad aumenta, ejecuta el nuevo protocolo. Cuando la duda habla, respondes con el código instalado. Cuando un viejo patrón te invita a regresar, te niegas y adoptas la nueva identidad una vez más. Ese una vez no es poco. Una identidad manifestada vale más que 1000 afirmaciones. Fase 3. Integración y automatización. La etapa final donde la manifestación se vuelve automática, requiriendo un mínimo esfuerzo consciente. Esta es la etapa que la mayoría de la gente nunca alcanza, porque confunde inspiración con instalación. Pero el arquitecto no persigue un estado de ánimo. El arquitecto construye un sistema automático. La integración significa que el nuevo código deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como yo. Se convierte en algo predeterminado, se convierte en reflejo, se convierte en el sistema operativo de fondo. Esto es lo que las tradiciones entendían por iniciación, no información. Transformación. En esta etapa, ya no intentas pensar diferente, simplemente lo haces. Ya no se fuerza la disciplina, se vuelve natural. Ya no te manifiestas como un evento. La manifestación se convierte en un subproducto de quién eres, porque el subconsciente ha aceptado la nueva identidad como su hogar. Y esta es la métrica de la verdadera automatización. Cuando la presión golpea, no se revierte. La mayoría de las personas son de alta frecuencia, hasta que la vida las aprieta. Entonces, el viejo programa regresa y se revela como el verdadero gobernante. La automatización es cuando la vida te aprieta. Y el nuevo código se mantiene. En ese punto, la manifestación requiere un mínimo esfuerzo consciente, no por pereza, sino porque el sistema está alineado. Tu atención, emoción, identidad y acción ya no están en guerra civil, están unificadas. Y los sistemas unificados generan realidades unificadas. Así que la secuencia de 3 fases no es motivacional, es mecánica. Interrumpir el bucle antiguo, quitar la energía del trance. Instalar un código de reemplazo coherente. Emoción, certeza, identidad. Repetir hasta que esté automatizado, hasta que esté predeterminado bajo presión. Y una vez automatizado, dejas de preguntarte, ¿cómo me manifiesto? Porque tu vida responde por ti. Te conviertes en el tipo de ser para quien la realidad deseada no es un milagro, es una inevitabilidad. Si el código del arquitecto tiene un centro de mando, no es la fuerza de voluntad del mediodía, no es el intelecto ruidoso que intenta dominar décadas de condicionamiento, es el subconsciente.
el motor silencioso bajo la superficie que decide qué se siente posible, qué se siente seguro, qué se siente real y, por lo tanto, qué harás consistentemente. El motor subconsciente, el diferencial de potencia. Aquí está la aritmética incómoda de la condición humana. Tu mente consciente es un foco estrecho, lineal y fácilmente fatigable. Tu subconsciente es un océano, vasto, paralelo y perpetuamente activo. Puedes pensar en él como un diferencial de poder. Las estimaciones cognitivas populares a menudo describen al subconsciente como procesando órdenes de magnitud, más información que la conciencia, millones de señales versus meras docenas a la vez. Ya sea que uno acepte números exactos o no, la conclusión sigue siendo la misma. La mente consciente elige. La mente subconsciente permite. Y lo que el subconsciente no permite no se estabilizará, sin importar cuán poéticas sean tus afirmaciones. Es por eso que la élite nunca confía solo en la motivación. Se dirigen a la capa más profunda. La parte de ti que ejecuta el programa cuando estás cansado, provocado o tentado. Entonces la pregunta es, ¿cómo accedes a ella? Y la mejor práctica es a través de la interfaz hipnagógica, la puerta de los 8 minutos. Entre la vigilia y el sueño hay un estado umbral, la hipnagogia, donde la mente comienza a aflojar su férreo control sobre la identidad y la certeza. El guardián analítico se ablanda, el sensor interno se adormece, las imágenes se vuelven vívidas, la sugestibilidad aumenta. En el lenguaje del arquitecto, esta es una capa de interfaz. Los mecanismos de filtrado, de las creencias establecidas, se desconectan temporalmente. Eso hace que esta ventana sea extraordinariamente valiosa, no porque sea mágica, sino porque es eficiente. Cuando estás completamente despierto, el viejo código te argumenta: eso no es realista. ¿Quién te crees que eres? Nunca funciona. Sí, reasonable. Pero en la interfaz hipnagógica, se puede implantar una nueva estructura antes de que se reúna el antiguo tribunal. Así que aquí está el ritual. 8 minutos, deliberadamente breves, porque el subconsciente responde a la claridad, no a la charla. El ritual nocturno de 8 minutos, el método del arquitecto. Minuto 1, silenciar la superficie. Acuéstate, sin teléfono, sin entrada. Oscurece la habitación. Respira lentamente 6 veces, con énfasis en las exhalaciones largas. Esto le dice al sistema nervioso: estamos a salvo. Podemos reescribir: no estás intentando relajarte, estás reduciendo la resistencia. Minutos 2-3, separación del patrón. Nombra el viejo circuito que te niegas a recorrer esta noche. Una sola oración. Libero el trance de escasez. Termino con el guión de dudas sobre mí mismo. Disuelvo el patrón de conflicto. Luego visualízalo como un símbolo simple: hilo, cadena, lazo o máscara, y córtalo. Esto es importante porque el subconsciente habla en imágenes. No estás negociando con el patrón. Lo estás eliminando. Minutos 4-6. Huella de reemplazo, emoción con certeza. Ahora instale el nuevo código en 3 capas. 1. La identidad. ¿Quién soy ahora? 2. La realidad. Lo que ahora es verdad. 3. El permiso. Lo que permito. Al decir cada verso, genera la sensación que existiría si ya estuviera establecido. No emoción, sino tranquilidad. La vibra no es no puedo esperar. La vibra es, por supuesto. Eso es certeza, tranquila, terminada, sin discusión. Luego haz una microvisualización, de 10 a 15 segundos, de un momento cotidiano de esa realidad, sin fuegos artificiales. Algo simple: revisando tu aplicación bancaria con calma, despertar sin miedo, recibir un correo electrónico que confirma el resultado, caminando con esa postura, esa respiración, ese silencio interior. El subconsciente cree en lo ordinario. Minuto 7-8, el sello, la orden final. Termine con una sola frase de comando, corta y declarativa. Hecho está. Esta es mi realidad ahora. Así queda establecido. Entonces detente. No sigas intentándolo. No pienses demasiado. Dormir es el mecanismo de entrega. Ahora llegamos a la verdadera revelación esotérica. Dormir no es tiempo de inactividad. Dormir es el laboratorio. Cuando duermes, la arquitectura rígida del tiempo lineal y la identidad rígida se suaviza. La psique procesa símbolos, integra la memoria, reorganiza el significado emocional y ensaya futuros posibles. Incluso la neurociencia moderna coincide en un punto fundamental. Dormir consolida el aprendizaje y reconfigura lo que el cerebro considera importante. En lenguaje místico, estás entrando en el taller no manifiesto, donde la realidad aún es lo suficientemente fluida como para ser grabada. Así que el arquitecto aprovecha el sueño por 3 razones. El tiempo-espacio se relaja psicológicamente. El futuro se vuelve más accesible como experiencia interior vivida. El subconsciente ensaya lo que imprimes. La repetición se produce sin esfuerzo.
Tu mundo interior sigue ejecutando el programa. Tu percepción se recalibra por la mañana. Te despiertas notando puertas diferentes, tolerando riesgos diferentes, seleccionando acciones diferentes, a menudo sin darte cuenta de que el código ha cambiado. Y ese es el secreto. La manifestación se acelera no porque los átomos obedezcan a tu deseo, sino porque comienzas a obedecer a una nueva realidad interna, automáticamente. Si haces este ritual con anhelo, refuerzas la carencia. Si haces este ritual con certeza, instauras la autoría. El sujeto se duerme suplicando, el soberano se duerme programando. Y con el tiempo, la noche se convierte en tu aliada silenciosa, tu iniciación privada, donde el viejo mundo se disuelve, y el nuevo mundo se ensaya hasta que se vuelve inevitable. Así que reunamos toda la enseñanza en una columna vertebral clara. Hay una gran división moviéndose silenciosamente a través de la humanidad. La diferencia entre aquellos que simplemente soportan la realidad y aquellos que la crean. El sujeto vive como si la vida fuera un veredicto. El soberano vive como si la vida fuera un diseño. Y lo que los separa no es la suerte, ni el privilegio, ni el talento, sino el código. Porque la manifestación, en su verdadero significado esotérico, no es un deseo susurrado en la oscuridad. Es la aplicación disciplinada del plan de arquitecto, un método para alinear la atención, la emoción, la identidad y la acción de forma tan coherente que la realidad debe reorganizarse en torno al nuevo centro. Aprendiste que la matriz es maleable, no porque el mundo sea fantasía, sino porque tu conciencia es un mecanismo de selección. Filtra la posibilidad en experiencia. Lo que energizas repetidamente se convierte en tu mundo. Lo que encarnas constantemente se convierte en tu línea de tiempo. Viste la visualización como una tecnología sagrada, una ingeniería activa de formas de pensamiento, donde la emoción se convierte en la tinta y la certeza en el sello. No anhelo, no esperanza desesperada, sino el tranquilo veredicto interior que dice, está establecido. Luego lo hicimos operacional a través del algoritmo cognitivo. Interrumpir el patrón antiguo antes de que complete su bucle. Instalar una nueva programación a través de la emoción fusionada con la certeza. Integrar hasta que esté automatizado, hasta que la presión ya no provoque recaídas. Y finalmente te fue otorgado el centro de mando. El ritual nocturno de 8 minutos, que usa el umbral hipnagógico como interfaz para eludir al guardián de las viejas creencias, permitiendo que el sueño mismo se convierta en el laboratorio alquímico donde tu nueva realidad se ensaya hasta la inevitabilidad. Así que aquí está el mensaje central, expresado claramente. No estás aquí para implorar la realidad, estás aquí para codificarla, no por la fuerza, por la coherencia, no por la fantasía, por una alineación interna disciplinada, no escapando del mundo, convirtiéndote en su autor. Y si no recuerdas nada más, recuerda esto, la realidad no cambia cuando la deseas. La realidad cambia cuando te vuelves coherente, cuando tu mundo interior deja de discutir consigo mismo, el mundo exterior deja de resistirte. Ahora, si estás listo para salir del trance del sujeto y sentarte en el trono del soberano, haz esto esta noche. Realiza el ritual nocturno de 8 minutos exactamente como se te enseñó, sin improvisar, sin pensar demasiado, solo precisión. Luego regresa y comenta una palabra. Codificado. Si quieres, añade lo que estás reescribiendo. Escasez. Miedo, dudas, procrastinación, vieja identidad, para que lo afiancemos juntos como una comunidad de arquitectos. Y si este mensaje te ha llamado la atención, suscríbete, porque los próximos videos profundizarán en el diagnóstico. Cómo detectar resistencias ocultas, disolver los contratos emocionales con la limitación y estabilizar la nueva línea temporal hasta que se convierta en tu normalidad. Hasta entonces, recuerda, no eres un personaje atrapado en la historia. Eres el autor soberano de la narrativa. Hasta la próxima. Despertar Universal. Se despide.